bonita. Capítulo 27. Carla había sido siempre una persona correcta, la chica que seguía todas las reglas, que hablaba con dulzura y amabilidad, que intentaba ayudar a todos. Pero lo que más irritaba a Elena era su inquebrantable fe. Carla siempre hablaba de Jesús, de cómo su fe le daba fuerzas, de cómo oraba cada día. Incluso cuando la vida se ponía difícil, ella encontraba consuelo en su religión. Para Elena, todo eso no era más que una máscara, una fachada que la hacía parecer superior, como si tuviera todas las respuestas. Jesús esto, Jesús lo otro, pensaba Elena con desprecio. Desde que tenía uso de razón, las personas como Carla le causaban una mezcla de furia y resentimiento. Las consideraba hipócritas, débiles, por depender de una figura que, según Elena, no existía. Carla era la representación de todo lo que Elena detestaba: fe ciega, optimismo inquebrantable y la necesidad de predicar como si tuviera una misión divina. Recordó una ocasión, semanas antes, cuando Carla había intentado invitarla a uno de esos grupos de oración después de clases. Elena, creo que podrías encontrar mucha paz en nuestro grupo. Todos somos muy comprensivos y sé que si te abrieras a Jesús... No necesito que me salves, había interrumpido Elena con una frialdad que dejó a Carla sin palabras. Aquel día había sido el comienzo. Desde entonces, Carla la miraba con una mezcla de compasión y preocupación, como si supiera que algo no estaba bien con ella, como si necesitara ser rescatada de alguna oscuridad interior. Esa mirada, esa lástima, era lo que más enfurecía a Elena. Carla seguía a Jesús. Pensaba que Él la protegía, que la cuidaba. Y esa creencia le daba una sensación de seguridad, de invulnerabilidad. Pero Elena quería probar lo contrario. Quería demostrar que ni Jesús ni nadie podía proteger a alguien de las acciones de una mente lo suficientemente retorcida. El cuchillo en la mochila no había sido solo un acto de sabotaje. Había sido un golpe contra la fe de Carla. Quería verla rota, derrotada. Quería que entendiera que su Dios no la salvaría de todo. Quería que Carla sintiera el mismo vacío que ella sentía, esa desconexión total de algo más grande. ¿Y dónde está Jesús ahora?, murmuró Elena, mirando su propio reflejo en el espejo junto a la cama. No la ayudó, no la salvó. La imagen de Carla, siendo esposada, su rostro pálido y lleno de lágrimas mientras la llevaban presa, seguía grabada en su mente. Carla había seguido a Jesús, pero al final su fe no la había protegido del caos que Elena había desatado. Y eso le proporcionaba una oscura satisfacción. Mientras pensaba en todo lo que había hecho, Elena sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Había manipulado a todos, había destruido la vida de Carla y lo había hecho con tal precisión que nadie sospechaba de ella. Pero lo que más disfrutaba era el hecho de que todo había sido un golpe directo a la fe de Carla. Ese era su verdadero objetivo. «No hay nadie ahí arriba para salvarte», dijo en voz baja, susurrando como si Carla pudiera escucharla desde lejos. Para Elena, todo esto era solo el comienzo. Había probado el poder de controlar y destruir, y ahora que lo había saboreado,
Sabía que no podría detenerse. Sonrió mientras apagaba las luces de su habitación, sumergiéndose en la oscuridad. Una oscuridad que ya no la asustaba, porque en esa oscuridad era donde ella misma se sentía más fuerte. Jesús no había hecho nada por Carla. Y Elena, en lo más profundo de su ser, sabía que su próximo objetivo sería encontrar más personas como ella, personas que se escudaran en la fe. Porque Elena no solo quería ganar, quería que todos los que creyeran supieran que su fe no les servía para nada. Después de haber disfrutado de su victoria, Elena decidió que era momento de relajarse y recompensarse por el éxito de su plan. Se dirigió al baño, llenando la bañera con agua caliente mientras el vapor comenzaba a llenar la habitación. Quería desprenderse de cualquier rastro de tensión, aunque, en el fondo, no había mucho estrés en ella. Todo había salido a la perfección. Puso su música favorita a todo volumen. La canción I Was Made for Loving You, de Kiss, resonaba en las paredes de su apartamento, llenando el espacio con energía. Mientras la melodía avanzaba, Elena se sumergió en el agua, disfrutando de la calidez que envolvía su piel. Cerró los ojos, dejando que los acordes pesados de la guitarra y la voz de Paul Stanley la arrullaran. Se permitió un momento de paz, de deleitarse en el agua, mientras la música la hacía sentir aún más invencible. El ritmo pulsante de la canción vibraba en su pecho, haciéndola sentir poderosa. Sabía que nadie podía detenerla ahora. Se había salido con la suya, y nada ni nadie estaba ahí para interponerse en su camino. Después de un buen rato en el baño, salió y se secó lentamente, disfrutando de cada sensación. Con la música aún resonando por toda la casa, caminó descalza hasta su habitación, donde la espera se tornaba más intensa. Sabía que había algo más que siempre la esperaba al final del día, algo que la hacía sentir completa. Elena se recostó en su cama, dejando que la oscuridad de la habitación la envolviera mientras los ecos de la música aún rebotaban en las paredes. Cerró los ojos, sabiendo que no estaría sola por mucho tiempo. Como cada noche, se entregaría a su preciado incubus, una figura que la visitaba, una sombra que la hacía sentir viva en maneras que nadie más podía. Sus visitas eran un secreto que guardaba celosamente, una experiencia que no compartía con nadie. Sentía una conexión profunda con esa entidad, un vínculo que la mantenía anclada en una oscuridad que abrazaba más de lo que temía. Mientras se hundía en su colchón, su cuerpo se relajó, entregándose completamente, permitiendo que el ser que la visitaba noche tras noche la reclamara una vez más. La presencia familiar se sintió en la habitación, envolviéndola en una sensación que mezclaba deseo y misterio. Elena sonrió, satisfecha de nuevo, consciente de que, aunque controlara el mundo durante el día, era en la noche cuando verdaderamente se rendía a la parte más oscura de su ser. Al día siguiente, Elena llegó a la universidad como si nada hubiera pasado. Su rostro sereno y despreocupado no mostraba ningún indicio de lo ocurrido el día anterior. Vestía su ropa habitual, un atuendo simple pero elegante, manteniendo la misma imagen que todos estaban acostumbrados a ver en ella, la estudiante
atenta y aplicada. El ambiente en los pasillos aún estaba cargado por el incidente del día anterior. Los estudiantes hablaban en susurros, especulando sobre lo que había sucedido con Carla. Algunos se preguntaban cómo alguien como ella, tan devota y amable, podría haber hecho algo tan terrible. Otros ya la habían condenado en sus mentes, convencidos de que la policía no se habría equivocado. Elena, por su parte, caminó tranquilamente hacia el aula, ignorando las miradas de compasión y curiosidad que algunos le lanzaban. Sabía que todavía la veían como una víctima del caos, como la chica que había sido valiente al alertar a todos sobre el peligro. Esa imagen, esa percepción, la hacía intocable. Nadie sospechaba nada. Al entrar al salón de clases, tomó asiento en su lugar habitual y sacó su cuaderno. El profesor llegó unos minutos después y comenzó la lección como cualquier otro día. Elena prestaba atención, tomando notas y participando en la clase de manera activa, como si nada en su vida hubiera cambiado. Pero, en el fondo, su mente seguía disfrutando de su éxito. Cada palabra del profesor era un recordatorio de que el mundo seguía su curso, ajeno a la verdad que solo ella conocía. De vez en cuando, veía de reojo cómo algunos de sus compañeros la miraban con respeto o admiración, pensando que había sido la única en darse cuenta del peligro. Sonreía internamente, sabiendo que estaba controlando la narrativa a su favor. Mientras el profesor seguía hablando, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Aparentemente, nada había cambiado, pero en su interior, Elena sabía que había dado un paso más hacia un camino del que no pensaba retroceder. Había jugado con las reglas del mundo y había ganado. Y ahora, con Carla fuera de su camino, la universidad era su escenario. Elena seguía tomando notas, pero su mente ya estaba maquinando su próximo movimiento. Sabía que el poder que sentía era adictivo y que no se conformaría con una sola victoria. La sonrisa desapareció de su rostro cuando sintió los ojos del profesor sobre ella, y rápidamente volvió a concentrarse en la lección. Pero ya estaba claro. Elena no era la misma. Estaba más fuerte, más decidida, y su próxima jugada sería aún más audaz. Durante la hora de lunch, Elena estaba sentada con sus amigas en la cafetería, aparentemente tranquila mientras hablaban de cosas triviales, como las clases o las últimas publicaciones en redes sociales. Sin embargo, su atención se vio capturada cuando una de las chicas, con tono serio, mencionó un rumor que estaba corriendo por la universidad. «Dicen que a Carla la van a condenar a muerte», dijo su amiga en voz baja, casi susurrando, como si fuera un secreto que no debía ser escuchado por nadie más. Elena levantó la mirada, fingiendo sorpresa y curiosidad. «¿Por qué?», preguntó, tratando de mantener su tono casual. «Bueno, algunas personas creen que fue ella quien mató a Johanna», continuó otra de sus amigas. «Ya sabes, el asesinato en los baños el semestre pasado. Parece que encontraron pruebas nuevas o algo así, y todo apunta a que Carla estaba involucrada». Elena mantuvo su rostro impasible, pero por dentro sintió una ola de satisfacción. Johanna
La chica que había encontrado muerta en los baños hacía unos meses había sido una de las primeras víctimas de Elena. Un asesinato bien planeado, uno que nadie había podido resolver. Y ahora, todo ese crimen recaería sobre Carla, la devota cristiana, la chica a la que ya había destruido por completo. «Vaya, eso es horrible», murmuró Elena, fingiendo tristeza, aunque sus ojos brillaban con una oscura emoción que solo ella podía entender. Se levantó con calma, esbozando una pequeña sonrisa hacia sus amigas. «Chicas, denme un momento. Voy al baño», dijo con total naturalidad. Elena caminó por los pasillos con una sensación de triunfo que hacía que cada paso se sintiera más ligero. Entró al baño de la universidad, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. El silencio en el lugar era absoluto, solo roto por el eco de sus pasos sobre las baldosas frías. Se metió en uno de los inodoros, cerrando la puerta con suavidad detrás de ella. Sentada allí, en la soledad del cubículo, inclinó la cabeza hacia adelante y en silencio comenzó a gritar en su mente. Brincaba de emoción, sin poder contenerse más. «Soy la reina del caos», gritó mentalmente, sus manos temblando de pura excitación. Una sonrisa de pura maldad se extendió por su rostro mientras se retorcía de risa en su propia mente. «Ja, ja, ja. Qué bueno que matarán a esa maldita monja. Eso es lo que se merece». Las carcajadas mentales eran incontrolables, resonando en su cabeza como si fuera un coro macabro. Todo había salido mejor de lo que había planeado. Carla no solo estaba siendo condenada por lo que Elena le había hecho, sino que también la culparían por un asesinato que no cometió, uno que en realidad Elena había llevado a cabo con total precisión. Los dedos de Elena tamborileaban contra la pared del inodoro, mientras seguía repitiendo en su cabeza: «Soy la reina del caos», deleitándose en la idea de que todo el mundo creía en su mentira. Había jugado sus cartas de forma impecable, y ahora Carla pagaría con su vida por crímenes que ni siquiera comprendía. Después de unos minutos, cuando sintió que ya había disfrutado lo suficiente de su victoria, se levantó, se ajustó el uniforme y salió del baño con la misma calma con la que había entrado. Mirándose al espejo, una última sonrisa torcida apareció en su rostro. «Soy imparable», susurró para sí misma antes de volver a la cafetería, donde la conversación sobre Carla seguía con sus amigas. Pero nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ella había hecho. Para ellas, Elena era simplemente otra estudiante más, observando de lejos la caída de una inocente. Cuando Elena regresó y se sentó nuevamente con sus amigas, fingió un gesto de tristeza mientras se llevaba las manos al rostro. De pronto, rompió en llanto. «No aguanto todo lo que está pasando», sollozó. «Johanna era mi amiga, era mi mejor amiga. No puedo creer que Carla la haya matado. Qué tristeza», decía, mientras sus falsas lágrimas caían por su rostro. Sus amigas la miraron con preocupación, intentando consolarla. Para ellas, Elena era una víctima más del caos que se había desatado
tras la muerte de Johanna y la inminente condena de Carla. Nadie podía imaginar que detrás de esas lágrimas se escondía una mente fría y calculadora que disfrutaba cada momento de su obra maestra. Elena continuó llorando suavemente, pero por dentro sonreía. Todo iba de acuerdo al plan. Después de las clases, Elena salió de la universidad con la misma calma con la que había entrado por la mañana, aunque por dentro estaba emocionada. Se dirigió hacia la estación de policía, con una nueva misión en mente. Quería estar presente en el momento exacto en que Carla, la chica a la que había destruido, recibiría la condena final. Quería ver con sus propios ojos cómo se ejecutaba su venganza. Al llegar a la estación de policía, pidió hablar con un oficial y le entregó una carta que había preparado. En ella solicitaba, bajo el pretexto de haber sido una de las amigas cercanas de Johanna, asistir a la ejecución de Carla. No iba a permitir que se perdiera el espectáculo final de su propia obra. Un oficial alto y de rostro serio la recibió. Leyó rápidamente la carta y asintió, devolviéndosela a Elena. Señorita, entiendo su situación. Se le enviará una notificación a su casa con la fecha y hora exacta de la ejecución. No se preocupe, podrá asistir, le dijo el policía con un tono formal. Carla ha sido condenada a la silla eléctrica. Elena asintió, fingiendo agradecimiento, mientras limpiaba las falsas lágrimas de su rostro. Gracias, gracias por todo, murmuró con voz quebrada, fingiendo estar devastada por la situación. Pero, mientras salía de la estación, una sonrisa perversa empezó a formarse en sus labios. Sabía que la muerte de Carla sería el clímax perfecto de su retorcida venganza y no podía esperar a ser testigo de ese momento. Ya fuera del edificio, inhaló profundamente, saboreando la brisa de la tarde. Pronto, muy pronto, Carla estaría muerta. Y mientras todos creían que ella era una víctima más de las circunstancias, Elena seguía siendo la marionetista, moviendo los hilos desde las sombras. La sensación de poder y control la embriagaba. Caminó de regreso a su casa, satisfecha, lista para seguir actuando, como la chica inocente y dolida por la pérdida de su amiga. Nadie sospecharía jamás de la verdadera reina del caos. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, su mente no dejaba de girar en torno a la próxima ejecución de Carla. Se recostó en su cama, pero la emoción no la dejaba conciliar el sueño. Sabía que había logrado algo que pocos podrían siquiera imaginar: manipular a todo el mundo, desde sus amigos hasta la policía, para salirse con la suya. La reina del caos, susurró para sí misma, con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, al llegar a la universidad, las noticias sobre la condena de Carla estaban en boca de todos. Algunos sentían pena por ella, creyendo que había sido manipulada o que era víctima de un error judicial. Otros, sin embargo, estaban seguros de su culpabilidad, influenciados por los rumores que Elena había ayudado a propagar. Durante la clase, Elena fingía atención, pero su mente estaba en otro lado. Visualizaba una y otra vez
el momento en que Carla sería sentenciada, cuando la corriente eléctrica recorrería su cuerpo, acabando con su vida. Ese pensamiento la llenaba de una extraña satisfacción. En el almuerzo se unió a sus amigas como siempre, pero esta vez las conversaciones giraban casi exclusivamente en torno a Carla. «Es terrible lo que le va a pasar», comentó una de las chicas. «No puedo creer que la vayan a ejecutar por algo así». Elena, sin mostrar su verdadera emoción, asintió con la cabeza. «Es horrible», murmuró. «Pero si realmente hizo lo que dicen, entonces merece lo que le va a pasar. No puedo imaginar cómo alguien podría hacerle algo así a Johanna». Por dentro, reía. Todo estaba saliendo a la perfección. Finalmente, el día llegó. Elena se encontraba en casa cuando el cartero le entregó una carta con el membrete de la prisión. Su corazón latió con fuerza al abrirla. En ese instante, el mundo se detuvo. Era la notificación que tanto había estado esperando. La fecha y la hora de la ejecución de Carla. Con regocijo, se la puso en el pecho, como si fuera una carta de sobrevivencia de su amado esposo enviada desde la guerra. El sentimiento de triunfo la envolvió por completo. Cerró los ojos y permitió que la felicidad inundara su ser. Había logrado lo imposible. La maldita monja, como ella la llamaba, estaba a punto de pagar por lo que había hecho. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, cerró los ojos y dejó que las imágenes de su obra maestra se reprodujeran una y otra vez en su mente. Sabía que había conseguido lo que siempre quiso, poder absoluto sobre las vidas de quienes la rodeaban. Y así, con la sonrisa de quien lo ha conseguido todo, se quedó profundamente dormida. Al día siguiente, Elena se despertó con un nuevo propósito. La noticia de la ejecución de Carla había comenzado a hacer eco en las redes sociales, y ella sabía que su papel en la historia estaba lejos de haber terminado. Mientras se preparaba para la universidad, su mente elaboraba estrategias sobre cómo convertir esta tragedia en un espectáculo que la colocara en el centro de atención. A medida que caminaba por el campus, la tensión era palpable. Grupos de estudiantes se reunían para discutir lo que sucedería, y Elena se convirtió en la oradora no oficial. Se acercó a un grupo que debatía sobre la moralidad de la pena de muerte y dejó caer su opinión como una bomba. ¿No creen que la verdadera culpa está en el sistema que nos lleva a esto?, preguntó, su tono envolvente. Carla es solo una pieza en este juego. Tal vez deberíamos centrar nuestra energía en cambiar las leyes en lugar de celebrar una ejecución. Las cabezas comenzaron a asentir y los murmullos se intensificaron. Elena se dio cuenta de que estaba despertando una especie de revolución emocional en torno a su enemigo, lo que la impulsaba aún más. Cada palabra que decía resonaba con un eco de verdad distorsionada, y eso era precisamente lo que quería. En el almuerzo, se sentó con sus amigas, que ahora estaban completamente absortas en el drama. Una de ellas, Ana, expresó su angustia. «No puedo creer que esto esté pasando. Carla era tan dulce. ¿Por qué tuvo que terminar así?» Elena aprovechó la oportunidad para sembrar más discordia.
Quizás nunca la conocimos realmente, respondió. Puede que la fachada de dulzura sea solo eso, una fachada. A veces, las personas más amables ocultan los secretos más oscuros. Los rostros de sus amigas se tornaron pensativos y Elena se sintió satisfecha. Era un juego en el que ella siempre tenía la ventaja. Mientras los demás hablaban de compasión, ella disfrutaba del caos que había creado a su alrededor. En la tarde, decidió ir a la biblioteca, pero no para estudiar. Quería observar y absorber la atmósfera de la universidad antes de la ejecución. En el camino, se encontró con un grupo de estudiantes que organizaban una vigilia por Carla. «Elena», la llamó uno de ellos, «¿por qué no te unes a nosotros?» Una chispa de diversión iluminó sus ojos. Sabía que podía usar esto a su favor. «Claro», respondió, con una sonrisa que no reflejaba sus verdaderas intenciones. «Quiero estar allí. Es importante que nuestra voz se escuche». Esa noche, mientras las velas iluminaban la oscuridad, Elena se unió al grupo. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba a los demás hablar de compasión y justicia. Cada palabra les daba más poder y más motivación. Pero para ella era solo una manera de jugar su carta. «La vida de Carla puede ser un símbolo», dijo uno de los organizadores. «No dejemos que esto se convierta en una tragedia silenciosa». Elena se sintió invadida por la ironía. Era ella quien había manipulado todo y ahora estaba usando la situación para fortalecer su imagen. Al final de la vigilia, se acercó al micrófono. «Deberíamos recordar a Carla no solo por lo que ha hecho, sino por lo que representa. Un llamado a la justicia y a un cambio real. No dejemos que su muerte sea en vano». Su voz resonaba y el silencio la aclamaba. El murmullo de aprobación la llenó de euforia. Mientras se retiraba, sintió que el caos que había sembrado comenzaba a florecer. Su papel, como la reina del caos, se consolidaba, y cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. Al llegar a casa, Elena se miró en el espejo, observando el brillo en sus ojos. Estaba creando su propia narrativa, una en la que ella era la heroína en medio del desorden. Sabía que la verdadera historia apenas comenzaba y no había vuelta atrás. La ejecución de Carla se convertiría en el clímax de su juego, un evento que marcaría el inicio de su reinado. Esa noche, mientras el mundo dormía, Elena sonrió y se acomodó en su cama, preparada para lo que estaba por venir. Su reinado en el caos apenas comenzaba, y ella estaba lista para reclamar su trono. La ejecución de Carla estaba programada para las 7 de la tarde, pero debido a las protestas masivas que se habían desatado en la universidad, las autoridades decidieron concederle unas horas más antes de llevar a cabo la sentencia. La tensión en el aire era palpable mientras los familiares de Johanna y otros espectadores llegaban al recinto. Todos los presentes eran testigos de un espectáculo macabro, y Elena no podía evitar sentirse emocionada por lo que estaba a punto de suceder. Cuando escoltaron a Carla hacia la silla eléctrica, Elena sintió una oleada de satisfacción recorrer su cuerpo.
La imagen de su enemigo, vulnerada y expuesta, le llenaba de una alegría oscura. Carla no podía ver a los demás desde su posición. La ventana que la separaba de ellos era como un espejo, reflejando sus últimas horas de vida. Mientras la acompañaban, Elena se echó unas gotas de lágrimas en los ojos para simular el llanto. Se acercó a los familiares de Johanna, quienes la abrazaron con gratitud. «Gracias por acompañarnos, querida», dijeron los padres, sus voces llenas de dolor. Elena, haciendo todo lo posible por contener la risa, respondió entre sollozos: «Es tan triste. No puedo creer que esto esté sucediendo». Al otro lado del vidrio, Carla estaba en un estado de desesperación, llorando mientras se aferraba a su fe. Sus manos temblaban al elevarse hacia el cielo. «Señor Dios de los ejércitos, te entrego mi alma», clamaba, la angustia palpable en su voz. «En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El hombre encargado de activar la corriente eléctrica se volvió hacia Carla y le preguntó con desdén: «¿Cuáles son tus últimas palabras?» «Soy inocente», gritó Carla, pero su declaración solo provocó risas sarcásticas entre los espectadores. «Ja, ja, ja, todos dicen eso», replicó el hombre con una sonrisa burlona. «Dios te bendiga, hija». Elena, incapaz de soportar el sonido de los lamentos, decidió sacar unos audífonos y colocárselos en los oídos. «Ay, no puedo ver esto», murmuró. «Me pondré mis audífonos para no escuchar sus lamentos». Los familiares de Johanna, con un gesto de aprobación, le dijeron: «Adelante, hija». Así, Elena activó la melodía de The Exorcist, de la banda Possessed. La música oscura resonaba en su mente, intensificando el ambiente de horror que se vivía a su alrededor. Mientras el ritmo de la melodía se entrelazaba con los gritos de Carla, Elena sonreía, disfrutando del teatro macabro que se desarrollaba frente a sus ojos. Cada grito de Carla se convertía en un acorde, cada latido del corazón de la condenada, una nota en la sinfonía del sufrimiento. Elena anhelaba palomitas para disfrutar del espectáculo, pero sabía que era un lujo prohibido en esa escena. Aún así, no le importaba. Estaba viviendo el clímax de su historia y todo lo que había planeado estaba a punto de hacerse realidad. Mientras la corriente comenzaba a fluir, las luces parpadearon y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Carla. Ella sonrió, como si hubiera encontrado paz en medio del caos. Para Elena, cada segundo se alargaba y la sensación de triunfo la envolvía, como si estuviera asistiendo a su propia coronación en un reino donde el caos reinaba supremo. «Soy la reina del caos», pensó, mientras la música resonaba en sus oídos, mezclándose con los ecos de una vida que se apagaba. Su corazón latía con fuerza, llena de satisfacción por el espectáculo que estaba presenciando. Elena se sumió en una especie de trance, sus ojos fijos en la silla eléctrica, mientras la corriente debía recorrer el cuerpo de Carla. La música de Possessed se intensificaba, marcando el ritmo de cada convulsión. Cada grito ahogado
que salía de los labios de Carla. Era un momento sublime para Elena, un clímax de emociones que jamás había experimentado. Mientras los familiares de Johanna observaban con rostros desencajados, Elena se sintió como una espectadora privilegiada de un oscuro teatro. Las risas y las burlas de los demás se convirtieron en un eco distante, un susurro que se perdía en la euforia de su propia celebración interna. La condena de Carla era su victoria, su triunfo personal, y no podía evitar sentir que había cumplido con su propósito en la vida. Cuando el hombre que manejaba la ejecución presionó el botón para aumentar la energía y acelerar la muerte de Carla, nada sucedió. Una ola de murmullos recorrió la sala. Elena se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Carla, cuya confusión se transformó rápidamente en terror. «¿Qué está pasando?», gritó Carla, su voz resonando en la sala. La electricidad seguía sin activarse, y con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más tenso. El temor se apoderó de Carla, y su rostro se tornó blanco. Ella comenzó a gritar descontroladamente. «Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios». «Por favor». Su voz se quebró, convirtiéndose en un lamento desgarrador. Elena, sintiendo una mezcla de emoción y deleite, se permitió disfrutar del sufrimiento de Carla. Cada grito de dolor, cada súplica, era una sinfonía macabra que la llenaba de satisfacción. «Esto es lo que mereces, maldita monja», murmuró Elena para sí misma, sintiendo un calor intenso en su pecho. Cada convulsión de Carla era un testamento de su fracaso y, en su mente, una victoria para ella. Los familiares de Johanna comenzaron a llorar y a cubrirse los ojos, incapaces de soportar la agonía. Pero Elena se mantuvo firme, embriagada por la emoción de su éxito. Sabía que había cruzado una línea, pero no había rastro de remordimiento en su corazón. Esta era su hora y no iba a dejar que nadie la arrebatara. Mientras Carla seguía sufriendo, el fuego avanzaba, devorando su ropa y consumiendo su piel. Elena se dio cuenta de que había descubierto algo profundo en sí misma. Este no era el final. Era solo el comienzo de su reinado en el caos. Y con esa poderosa convicción, se retiró del lugar, dejando atrás el grito de una vida apagada, disfrutando de su victoria en el abismo del horror. Elena se sintió elevada, como si la desesperación de Carla la alimentara, dándole fuerzas. El espectáculo se volvía cada vez más caótico, y el llanto de los familiares de Johanna se mezclaba con los gritos de Carla, creando una sinfonía perturbadora que resonaba en los oídos de Elena. La adrenalina corría por sus venas y cada lamento de la condenada parecía ser un aplauso para ella. Con la mente centrada en la imagen de Carla, sintió que cada grito era un grito de guerra en su propia batalla personal. Mientras las llamas devoraban el cuerpo de la monja, un eco de satisfacción recorría su ser. Había una belleza oscura en la agonía de Carla, algo que la hacía sentirse viva. Las llamas iluminaban el cuarto, arrojando sombras inquietantes sobre las caras de los presentes, que estaban en estado de shock.
A medida que el fuego consumía a Carla, el olor a carne quemada llenaba el aire, impregnando los sentidos de todos. A pesar del horror de la situación, Elena se sentía embriagada por la emoción del momento. La agonía de Carla era un regalo, un recordatorio de lo que significaba la justicia para ella. «Esto es solo el principio», murmuró, sintiendo que una risa malvada burbujeaba en su interior. El fuego ardiente no solo consumía a Carla, también purificaba el alma de Elena, limpiando todo rastro de compasión que alguna vez pudo haber sentido. Su camino estaba claro ahora. El operador de la silla eléctrica, aturdido por lo que estaba sucediendo, luchaba por controlar la situación. Algunos de los guardias comenzaron a evacuar a los espectadores, pero Elena permaneció en su lugar, incapaz de apartar la vista. La escena era una obra maestra de terror, y no podía dejar de pensar que la vida de Carla era un sacrificio en el altar de su propia venganza. Finalmente, cuando Carla dejó de gritar y su cuerpo colapsó en la silla, una oleada de silencio se apoderó de la sala. Elena sintió una mezcla de alivio y triunfo, como si el mundo entero se detuviera para rendir homenaje a su victoria. Los familiares de Johanna, sin aliento y con lágrimas en los ojos, finalmente abandonaron el lugar, incapaces de soportar la visión del horror que se había desatado. Elena, sin embargo, se quedó un momento más. Miró la silla vacía, el fuego aún crepitando a su alrededor. Con una sonrisa perversa, pensó en cómo este evento cambiaría todo, cómo resonaría en las mentes de quienes lo presenciaron. Había dejado su huella en el mundo, una marca de fuego y sufrimiento que nadie podría olvidar. Mientras salía del lugar, se sintió ligera, como si las sombras que la habían seguido por tanto tiempo finalmente se hubieran disipado. Este era su momento, y estaba lista para abrazar su nuevo destino. El caos era su aliado, y sabía que este sería solo el primero de muchos pasos hacia una oscuridad que nunca había imaginado. Después de la ejecución de Carla, Elena se retiró del lugar con una satisfacción palpable, como un niño que acaba de regresar de un parque de diversiones con un algodón de azúcar en las manos. La emoción vibraba en su pecho, alimentada por la imagen de los últimos momentos de Carla y los gritos que aún resonaban en su mente. Al llegar a casa, se arrojó sobre su cama, moviendo los pies de un lado a otro, como un niño ansioso, incapaz de contener la energía que la consumía. El eco de los gritos de Carla aún se reproducía en su mente, una sinfonía de agonía que la había dejado extasiada. La ansiedad que sentía por revivir esos momentos aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, incapaz de seguir esperando, decidió darse una ducha para calmar sus nervios. El agua caliente sobre su piel le trajo una calma momentánea, pero su mente no dejaba de volver a las imágenes del sufrimiento. Tras la ducha, se colocó sus medias y se sentó frente a su computadora. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer para mantener la euforia. Entró en la web profunda, buscando videos de tortura y sufrimiento,
escenas que reflejaran el caos que tanto le fascinaba. Su corazón latía con fuerza mientras se sumergía más y más en ese oscuro rincón del Internet, en busca de algo que igualara el nivel de éxtasis que había sentido durante la ejecución de Carla. Cada video que reproducía alimentaba su necesidad de caos, su deseo de controlar el destino de otros y regodearse en el sufrimiento ajeno. Elena no sentía ni una pizca de culpa, solo satisfacción. Entre los videos que Elena veía, uno en particular captó su atención. Mostraba a una mujer acostada sobre una mesa, aparentemente dormida, pero con una guillotina suspendida sobre su cuello, lista para caer en cualquier momento. Dos hombres comenzaron a manipular el cuerpo de la chica. Uno de ellos empezó a penetrarla mientras el otro le tocaba los senos. La mujer, aunque consciente, no podía moverse debido a una droga que le habían administrado. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla al percatarse de la violación que estaba sufriendo. Elena, completamente absorta en la escena, pausó el video por un momento. Se quitó la ropa lentamente, quedando desnuda, y se puso las medias negras que siempre usaba para estas ocasiones, sabiendo que después del video se entregaría a Incubus. El cuarto se sumió en la oscuridad cuando apagó la luz, dejando solo el tenue brillo de la pantalla iluminando su rostro. Volvió a reproducir el video, ahora completamente inmersa en lo que veía. La lágrima de la chica cayó sobre la mesa mientras uno de los hombres se preparaba para terminar. Pero en ese momento, el otro activó la guillotina. La cuchilla descendió rápidamente y decapitó a la chica. La cabeza rodó por el suelo, mientras el piso se inundaba de sangre. Extrañamente, las piernas de la chica comenzaron a estirarse, como si el cuerpo aún estuviera sintiendo el dolor. El video se apagó repentinamente, como si hubiese sido programado para hacerlo. Elena, completamente sumergida en su propio mundo, comenzó a tocarse sin freno, como si no hubiera un mañana. Su habitación se llenó del sonido de su respiración agitada, mientras el suelo se volvía resbaloso por el sudor y la excitación que emanaba de su cuerpo. Elena, aún envuelta en una nube de euforia y satisfacción, se quedó unos minutos más en el silencio oscuro de su habitación, dejando que su respiración se normalizara. Se levantó lentamente de la silla frente a la computadora, sintiendo el frío de la habitación recorrer su piel sudorosa. Encendió un cigarrillo, tomando largas bocanadas mientras miraba su reflejo en la pantalla en negro, contemplando la figura que había llegado a convertirse en lo que siempre había soñado. Una depredadora, una reina del caos y el sufrimiento. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Carla quemándose, los gritos desesperados, la cabeza rodando en el video, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que la hacía sentir más viva de lo que jamás había experimentado. Al terminar su cigarrillo, Elena se levantó, apagando lo que quedaba de luz en su cuarto. Se metió en la cama, sintiendo el frío de las sábanas contra su cuerpo desnudo. El sueño la invadió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Las visiones de violencia y poder recorrían su mente, alimentando su deseo de más. No estaba satisfecha.
Sabía que pronto tendría que saciar su sed nuevamente. Y con esa última idea, una sonrisa ligera cruzó su rostro mientras se hundía en un sueño inquieto, sabiendo que el caos siempre estaría a su alcance.